buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 18 de mayo del 2022. Tenemos para compartir con ustedes un cúmulo de informaciones importantísimas del ámbito de salud, política y económica, así como informaciones relativas a lo que está ocurriendo a nivel internacional que tiene impacto en nuestra vida cotidiana en la República Dominicana y en general. De entrada, y como siempre, dándole la prioridad al presidente, estuvo reunido el presidente Luis Abinader en el día de ayer, pasó revista en el Consejo Económico y Social, se reunió con la gente del Consejo Económico y Social y se le presentaron de aquellas 12 reformas que estaban pendientes. Hay ya unas 11 que se han estado discutiendo. La 12ª, la Constitución, esa está, vamos a referirnos en unos instantes a ella porque él también se refirió. Se le presentaron las que están listas, las de transformación digital, transporte, modernización de la administración pública, seguridad ciudadana y reforma de la policía. Esas son las que se han consensuado, que están listas. Hay unas 4 o 5 más que faltan, que están pendientes. Y realmente el Consejo Económico y Social ha ido haciendo, ¿verdad?, un trabajo importante en función a sus atribuciones y a las delegaciones que tiene en virtud de la ley de la Agenda Nacional de Desarrollo. Y el presidente, en esa reunión con el Consejo Económico y Social, se refirió de nuevo al tema de la Constitución. Para mí ya era algo que estaba cerrado, pero recuérdese que la última palabra sobre la Constitución las dio el presidente interpósito persona, porque fue el consultor jurídico que se refirió. Básicamente los términos que usa el presidente actualmente en esta hora que vamos a conocer son básicamente los mismos que externara don Antoliano Peralta, el consultor jurídico, que el presidente no iba a hacer eso sin consenso, que él no iba a transitar esos caminos, como yo le he dicho, de los anteriores que cambiaron constitución comprando legisladores porque eso era ético, él no iba a incurrir en eso. Básicamente eso es lo que dijo Antoliano Peralta, que no se iba a hacer imponiéndosela si no era por consenso. Bueno, el presidente ayer entonces volvió a referirse al tema y prometió, esa es la parte que me queda confusa porque ya prometió no conquistar legisladores como hicieron antes para reformar la Constitución. Eso de que prometió, yo prometo tal cosa, significa que se está o no se está. O se retiró el tema, o se dejó caer el tema, o no. Ahí me queda una cierta confusión. En todo caso, el presidente admitió que hay sectores que sienten temor de que el gobierno actual se incline por una reforma constitucional. Dice el presidente, y cito, lo que ustedes pueden estar seguros es que yo no voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea. Yo no voy a conquistar diputados ni senadores como se hicieron en el pasado. Por consiguiente, si no se va a ir a una constituyente que no sea de consenso, pues ya ese es un tema que se cayó. Porque ambos partidos, los tres partidos, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, expresaron que no están de acuerdo con modificación constitucional en estos momentos. Por consiguiente, ya se debería hacer un tema totalmente cerrado, aunque me queda la duda con la promesa del presidente, yo no voy a conquistar legisladores, dice, yo no quiero controlar la justicia, yo creo en su palabra, eso es cierto, y no quiero que ninguno presidente lo haga. El único punto es que si no hay consenso, si los partidos no están en eso, entonces ya ese debiera ser un tema fait accompli. Ya, un tema cumplido. No hablemos más del tema, no hay manera, porque si los partidos no la apoyan y si no, usted no lo va a hacer sin consenso, no hay consenso, luego no hay que más seguir manejando ese tema. Dice el presidente que un 80% de la población quiere una justicia independiente, nosotros también, yo personalmente
me siento bastante cómodo con la situación actual, y lo que entiendo es que si hay que hacer mejorías se pueden hacer en la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Y por qué no sacar de una vez ya, en lugar de ponerse en eso, el Código Procesal Penal, para que los delincuentes paguen realmente con las culpas que tengan que pagar y no anden por ahí con miles de fichas y haciendo y deshaciendo en las calles? Entonces, ya ese es el único detallito que yo veo aquí, es que dice: promete no conquistar legisladores. Si el tema de la reforma se cayó, pues se cayó, entonces no habría que manejar eso de conquistar o no, de que yo no voy a incurrir en esos aspectos no éticos porque los encuentro pecaminosos, porque fue verdad, Danilo Medina y Hipólito Mejía modificaron la Constitución comprando legisladores, sobornando legisladores a la plata. Y realmente el partido oficialista no tiene los legisladores para modificar la Constitución, y tendría entonces, que es lo que dice el presidente, que no va a hacer eso, lo considera, no es ético, no, eso es corrupción. Lo digo que no hay manera como que de comprobarlo, porque ese dinero se lo dan en saco, por abajo, escondido, qué sé yo, como que lo hacen. Entonces yo lo que digo es que ese tema, entonces, ya dejemos ese tema de lado, ni discutamos más eso. Entonces, básicamente, lo fundamental es que el presidente dice que no va a ir sin consenso, y luego los partidos no están en eso, tema cerrado. Debe ser ya un tema que ni siquiera debiera ponerse en la palestra. Pero el presidente lo planteó ayer, y entonces analizamos sus aristas en el comentario que hacemos en el día de hoy. Y el punto es fundamental. El presidente dice: no voy a conquistar. Él, yo creo su palabra. Hay unos que dicen: no, que el presidente puede convencer. Los presidentes convencen es con billete, con obras, que es lo mismo. Ve, esa obra, ese puente, ahí son 200 millones, búscate un ingeniero, a ti te quedan 40. Así es que convence a los presidentes. Olvídese, no nos leamos la carta entre gitanos. Aquí todos somos crupieres. Entonces, el punto es que una vez se reúna la asamblea, no hay manera de que se garantice la palabra presidencial. No hay modo ni manera. Punto. Y si no hay consenso, los partidos no están de acuerdo, pues dejemos ese tema, ya ni siquiera lo toquemos. No lo toquemos. Mire, yo decía que ayer, ante unas declaraciones del presidente Fernández, el presidente Abinader le respondió con una salida interesante de que se busque en Google para que se vean los gobiernos y las historias. Yo decía, bueno, en Google está todo lo que va bien, y ahí se buscan de uno y se buscan de otros. Y yo, bueno, le hacía el análisis de índole político al asunto. Sin embargo, hice una conclusión de índole estratégico, y es que se había abierto, o sea, que habían subido al ring de las elecciones del 24 los dos contendores. Tan simple y sencillo como eso. Leonel Fernández y Luis Abinader. Que el presidente Abinader había elegido ya de por sí en esa respuesta a su contendor, y que podría tener algunas razones. Yo decía, bueno, yo no sé, a lo mejor él tiene información en las encuestas, he visto en periódicos que hablan de que el presidente está subiendo como la leche, el presidente Fernández, que es la fuerza del pueblo, que es más chiquito, pero que él tiene una gran aceptación, todo ese tipo de cosas. Digo, bueno, pues puede ser que por eso le respondiera. Y al mismo tiempo, presentando el plan Siembra, respondió el ministro de Agricultura. Dijo que el gobierno del presidente Fernández había quebrado a los cafetaleros, que importaron en su gobierno plátanos, y entonces yo dije, bueno, ya te ve, aquí ya hay un matchup, Yankees-Boston. Eso está armado, ya usted puede olvidarse, y que los otros que se sienten en la grada, porque ahí no hay para más nadie. Ahí está el ministro de Agricultura señalándole supuestamente cosas de la administración del presidente Fernández, porque el presidente Fernández dijo que el sector turístico tiene un 18-20% de participación en el Producto Interno Bruto, mientras que la agricultura está teniendo un 2%, lo cual son los datos del Banco Central de producción. Y el ministro le respondió, yo dije, bueno,
Eso iba a traer respuestas por el lado del presidente Fernández también. Y ayer juramentando a un señor Polanco en la Fuerza del Pueblo, le respondió al plan Siembra. Dice que el plan Siembra ese que el presidente anunció ayer y los suministros estaba muy bien, pero que era tardío y reactivo, y que obedecía a las observaciones que le había venido haciendo la Fuerza del Pueblo. ¿Ves? Palabras traen respuesta. Nos parece bien que sea así, sin embargo es tardío y reactivo. El error ha consistido en promover la aprobación de la ley tasa cero, que no se pague impuesto a productos terminados. Y siguió diciendo, dice el presidente, vamos a importar pollos, vamos a importar leche en polvo. A mí me parece extraño si todo eso lo producimos en el país. ¿Cómo es que el gobierno se propone importar pan? Y le dijo, reiteró el rechazo a la tasa, y nosotros lo que tenemos que no tenemos que importar pollo ni importar carne. Un gobierno que importa trigo y el trigo se procesa, se genera la harina y se hace el pan dominicano con sabor criollo. Así mismo dijo el presidente que no había por qué importar pan, ni pollo, ni carne. Dice el presidente que en una administración suya establecería la tasa cero a la importación de trigo. Apoyaría el acceso al crédito a una tasa blanda por un periodo determinado para que se produzca el pan en la República Dominicana y que el 32% de las panaderías que están cerradas vuelvan a abrir. Él se ha reunido con el sector productivo y dice que en su administración, cuando hubo una crisis de leche, en su gobierno lo que se hizo fue que se subsidió con 3 pesos el litro a los ganaderos. Y los ganaderos ganaban dinero y había suficiente oferta. Y ahora lo que se está importando, producto terminado, leche de Australia, de todos esos sitios que salen a nada. Entonces dice, el presidente le sigue respondiendo al ministro de Agricultura, nosotros no importaríamos pollo, importaríamos maíz. Importaríamos maíz a tasa cero. Ayudaríamos a los productores de pollo para que produzcan más pollo. Entonces, ya eso de por sí nos pone en un debate, como yo decía, interesante. Interesante, porque no es tú me jalas un moño y yo te jalo el otro, como en las escuelas, los muchachitos. No, ahí hay propuestas. Lo que hay son críticas a determinadas políticas puntuales que está ejecutando el gobierno. Que yo decía desde siempre con ese tema, que digo que si el gobierno hubiera sacado el tema de los 67 productos, saca 17, yo diciendo un número para redondear, saca los 17 productos terminados, que son más, ahí está, carne de hueso, sin hueso, pan sobao, pan de agua, pedazo de pollo, muslo, pechuga, que todo es una cosa como para que no se quede nada, para que el que vaya a importar siempre tenga de dónde sacar. Entonces yo decía que el gobierno se hubiera evitado todo eso, haciendo el presidente lo que nos tenía acostumbrado. ¿Qué era? Bueno, el presidente cada vez que había un problema, oía las quejas, oía los sectores. En esta ocasión serán referido, esa posición del presidente Fernández estaba avalada por más de 300 productores agropecuarios. O sea, no es un invento. En todo caso, lo bonito de esto es que son propositivas, críticas propositivas. Dice, yo importaría el maíz, le daría facilidades a los granjeros para que produzcamos más pollo. La leche, le dimos 3 pesos al galón a los ganaderos, no traer de fuera. Cuando se creó el INESPRE, yo hice en algún comentario también al principio, él se llama Instituto de Estabilización de Precios. Ustedes han oído el tema de la pignoración del arroz, que por eso hemos producido 1.400.000 quintales. Excedente tenemos en la producción de arroz. Lo hemos visto acá. Para el 25 tenemos problemas porque el DERECAFTA tenemos que renegociar eso antes que llegue por la cantidad de personas que se verían afectadas. Hay 32 provincias, tenemos 22 como que dependen fundamentalmente de la producción de arroz. Y yo decía, el INESPRE que se crea en la época de Balaguer, yo me recuerdo, el presidente Balaguer, yo era muchachito cuando se construyó ese silo en San Juan, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de crear un INESPRE?
cuando se producen excedentes, se llama, fíjese el nombre, Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Ustedes han visto el programa ese de pignoración del arroz. Cuando hay excedentes, si la producción satura el mercado, el precio baja por la ley de la oferta y la demanda, el precio baja por debajo de los costos de producción y los mismos productores estarían haciendo un harakiri por la producción seasonal, estacional, de periodos que se da. Entonces, ¿qué se hace? Se estabiliza la demanda, la oferta, y se aplana la curva. Como ahora se produjo mucho, entonces lo que hace es que se distribuye, eso se guarda en unos hilos, se almacena, en el caso de la pignoración del arroz, se guarda para mantener un precio competitivo para que el productor no quiebre, que tenga dinero, que tenga un buen beneficio, que pueda volver a pagar sus compromisos, subsistir, vivir bien como debe ser e invertir para la siguiente cosecha. Pero si quiebra, ¿qué hace? Si coge un préstamo en el Banco Agrícola y no lo puede pagar y el Banco Agrícola le ejecuta el terreno, lo que se quedan son unos delincuentes políticos con él después del terreno. Porque olvídese que el que esté en el Banco Agrícola va a tener un amigo político que va ahí, se va. Ustedes saben cómo son las cosas, no hay ni siquiera que explicar. Entonces, no, eso no debe ser. Por eso muy buena la parte que el presidente decía en sus medidas de exonerar por los 6 meses el pago del capital. O sea que había medidas buenas y había medidas malas, malísimas. ¿Y por qué entonces dejar las malas? Eso fue lo que yo nunca acabé de entender. Y ahí está el debate planteado. Entonces, el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, se creó con ese fin de lograr una estabilidad de precios en el largo plazo para que los productores pues tengan un precio de sustentación que le garantice que sigan generando beneficios, que sigan generando empleos, que sigan prosperando, que sigan produciendo y la población recibe un producto alimenticio. Garantizamos la seguridad alimentaria de la nación y la población recibe un producto alimenticio a un precio económicamente eficiente, vamos a decirlo así, a un precio asequible. Por eso se creó el INESPRE. Fíjese, para garantizar que los productores no quiebren, porque si quiebran hoy, ¿qué comemos mañana? Si él no siembra, si él quiebra hoy y no tiene semilla de habichuela para sembrar mañana y se la come la semilla porque tiene hambre, no tiene de dónde sacar, ¿qué siembra? Y si él no siembra, ¿qué va a llevar a los mercados? Y si no lleva habichuela a los mercados, ¿dónde vamos a nosotros a comprar habichuela? Hay que traerla entonces de la China. Claro, el señor importador, fulanito habichuela, como había uno que se llamaba Ajo, Mr. Ajo, fulanito habichuela, entonces manda y pide qué sé yo cuántos furgones de allá. Claro, y le dan la autorización y se hacen todos de dinero. Pero la producción se cae, el país pierde. Entonces, ese es el tema que nosotros hemos venido manejando y manteniendo. Y si usted cree que es algo, y no es, por eso digo, lo importante de todo esto, y hay que verlo desde este punto de vista, es que es un debate interesante de políticas públicas. El gobierno hizo una propuesta, los sectores se la objetaron, se negoció, se discutió, ok. La oposición la criticó, el presidente Fernández la sigue criticando y dice cómo él lo hizo y cómo él lo hubiera hecho. Ahora yo les voy a presentar a ustedes una publicación que acaba de hacer, bueno, hay una noticia con respecto a esto, de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. El presidente de la Asociación de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Wilfredo Cabrera, dice: el costo para producir pollo se situó en 970 millones anuales. En el país será. Dice, enfrentan un alza en sus costos de producción de 970 millones anuales, correcto, para producir lo mismo o un poco más. B. Los insumos importados como el aceite, la soya, el maíz, se han disparado de precio. Correcto, entonces vamos a permitir que esos insumos pues
entren con la tasa cero, que es correcto, que está en los 67 productos. Están. Lo malo es que están los insumos, pero si traemos pollo de Argentina, de Brasil, de Turquía, de España, ¿quién se va a comer ese maíz entonces? ¿Qué pollo se va a comer ese maíz cuando el pollo que venga de allá, que ya me dijeron que están en los supermercados, unos pollos ahí grandísimos que traen de por allá, a costa de nuestros productores agropecuarios? Dice el señor de la Confenagro, dice, hoy para producir lo mismo o un poco más que en el 21, el año pasado, hay que buscar 970 millones, un incremento de más de 230 millones de pesos, de dólares, perdón. O sea, 970, por relación 230, o sea, imagínense usted, es casi un 20% más. ¿Cuánto sería? Vamos a ver. O sea, un 24%, 23.7% de incremento, un 25% más. Y a pesar de eso, aún así, entonces le vamos a traer pollo de Brasil. Entonces, dígame usted, ¿dónde estuvo la lógica de todo eso? El país importa 1.400 toneladas métricas de maíz por año. 1.200 toneladas métricas por mes. ¿Cómo así? Bueno, estos periódicos escriben todas las cosas, no. 1.200 toneladas métricas por mes, que en el 20 valían $300 a la tonelada. Yo está en 433, 133 dólares más. 133, casi un 50% más caro. Entonces, ahí entro yo de nuevo y les digo, ¿para qué estamos entonces exonerando el maíz, la soya, el sorgo, el aceite vegetal, que le vamos a dar a los puercos, que le vamos a dar a las vacas, que le vamos a dar a los pollos, si vamos a traer fuera del DERECAFTA, que ya de por sí vienen productos desde Estados Unidos y de los países centroamericanos, pollo entero, no partes, porque por ejemplo los americanos no comen muslo, a nosotros aquí nos encantan los muslos, ellos lo que comen es pechuga por allá, pechuga de sabría, no me crean mucho, yo no sé cocinar. Entonces, ¿para qué vamos a exonerar los insumos si al mismo tiempo también estamos permitiendo que vengan productos a competir de manera con apoyo, con esfuerzo, con ayuda desleal de sus mercados, donde nosotros no tenemos ningún tipo de relación comercial? Porque ¿para qué tengo yo que favorecer al productor de Turquía, vamos a decir? Al productor de pollo turco o al productor de pollo brasileño. ¿Por qué? Yo tengo alguna relación. Cuando él entre tasa cero aquí, yo llevo algún producto tasa cero allá, porque con el DERECAFTA nosotros sí nos beneficiamos. Yo llevo a Guatemala viene aquí, a Panamá, a Salvador, a Nicaragua, etcétera, los países centroamericanos del DERECAFTA, o Canadá, o Estados Unidos, o México. Pero con esos países no. Entonces, aparte de armar un lío y de afectar al sector productivo nacional, estamos creando una especie de acuerdo de libre comercio de un solo lado. De un solo lado, lo que no se comprende, yo no entiendo. Y además, que ahí es lo que a veces digo, pero será obnubilado que están, pero estamos hablando de políticas públicas. Si la exoneración de esos 67 productos te va a dar 1.734 millones, que fue lo que pagaron por arancel aduanal en el 21, ¿qué son 1.734 millones? Si tú le estás dando 1.200 adicionales ahora mismo al sector, a los fertilizantes, que está muy bien y que lo aplaudimos y que lo apoyamos. Pero en física están los vectores, un vector hacia allá y hay un vector hacia acá. Entonces, en este caso es como cuando yo empujo la carreta para allá y hay otro que usted no lo ve. Usted no ha visto unos memes, unas cositas
se monta en un motor y va a arrancar y el otro lo agarra y lo jalan por atrás, pero que esto no arranca, y los tipos se desaparecen. Y eso es como que el presidente está empujando la carreta hacia adelante y hay como que alguien agarrándole, jalándole por detrás. Como el cuento de Superman que aterrizó una vez en Cuba y cuando quiso despegar de nuevo no había manera de que arrancar. Y cuando mira para atrás que están todos los cubanos agarrados de la capa de Superman. Contradictorias, medidas que no debieron haber sido. Y entonces eso es lo que nos ha extrañado. La relación beneficio-costo ni te va a dar nada y además se hicieron, como ha dicho el ministro de Economía, Seara Hatton, y el propio de Agricultura, que es en caso de que haya escasez, que eso no se va a permitir para cuando haya excedente, si nosotros lo que estamos teniendo es producción excedentaria. Nosotros producimos 18 millones de unidades de pollo. De pollo en el país podemos producir hasta 25 millones. Tenemos la capacidad productiva. Entonces, no entiendo, por parte no hay manera, y yo que lo que hago es asesorar, digo, pero ¿dónde está la esencia de esta decisión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que, porque, de dónde se justifica? Porque 1.734 millones, lo único que te va a bajar la inflación, que está en 9.90 y pico, no, 0.7, vamos a verlo ahorita, es 0.5, menos de un 1%. Entonces, armar todo este trajín, afectar la incertidumbre que genera en el sector productivo. ¿Usted cree que si yo voy a ampliar voy a hacer una inversión en una agroindustria en Moca, ahí en Moca, en San Víctor, en Juan López o ahí cerca de Salcedo, en toda esa zona ahí, entre Moca, La Vega, qué sé yo, que es una de puerco, de cerdos, y yo voy a hacer una inversión y voy a poner unos biodigestores, vamos a suponer, biodigestores para producir metano, y hago una inversión y voy a tomar 15 millones al Banco Agrícola, y que bien, mi amigo Fernando Durán, que está ahí, te lo presta y muy bien, a buena tasa, perfecto. Y eso me va a ahorrar porque yo voy a producir ese gas, yo lo voy a usar para calentar qué sé yo qué cosa, bueno, lo que sea, excelente. Pero ante una situación como esta, de incertidumbre, de riesgos, digo, déjame yo esperar los 6 meses a ver cómo acaba. A lo mejor esos importadores llenan todos los almacenes aquí de productos, de pollo, de qué sé yo qué, todos los congeladores que andan por ahí, y después nosotros estamos fuñidos de chuleta, de pedazos de puerco, de cerdo, qué sé yo qué, todas esas cosas. Entonces, usted como inversionista, ante un panorama incierto, lo que recomienda la prudencia es, déjame yo esperarme, pues tengo mi dinero acá, me está generando rentabilidad, no tengo prisa y lo otro lo voy a buscar prestado. Está ahí, yo tengo crédito, como quiera siempre voy, pero para yo involucrarme en ese emprendimiento que me va a lograr una eficiencia, me va a reducir los costos en un 20%, que está muy bien todo, pero eso es ceteris paribus, como se dice en economía, eso es en igualdad de condiciones. Si no me cambian las cosas, si no me cambia el panorama, si mis proyecciones económicas de venta siguen siendo las que estaban previstas, pero si no me van a meter un pollo por allá que yo produzco a 80 y él va a vender a 60, me va a quebrar. Lo único es que cuando él me quiebre, el que sigue importando el pollo, como va a tener un mercado cautivo, como va a ser monopólico él importando, lo va a vender a 80 de nuevo. Y ya me sacan de juego a mí, y más todo el desempleo que se genere. Entonces, no es el objetivo del gobierno, para nada, ni del presidente. Presumo que es todo lo contrario. Lo que pasa es que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y no por mucho madrugar amanece más temprano. Las cosas tienen que tener una basamenta, una solidez conceptual y un soporte, vamos a llamarlo alfanumérico, vamos a decir de alguna manera, que sean cualitativas y cuantitativamente medibles, positivas.
Cualitativamente, una medida desacertada por el tema de la incertidumbre, y la incertidumbre es fatal para las inversiones, para los inversionistas. De hecho, en finanzas nos enseñan lo que se llama risk averse, la aversión al riesgo. Los jóvenes somos más impetuosos, invertimos, no, yo no voy a invertir en esas cosas, en esas blue chip, IBM y eso, porque eso, las ganancias son mínimas, eso está seguro, eso son... Entonces, no, los de mayor edad ponen su dinero en esas cosas que tienen poco riesgo. Los otros no, déjame cosas tecnología, que eso, meto $10,000 y a lo mejor tengo 100,000 en 4 años, en 2, 3 años. Eso se llama aversión a riesgo. Y los inversionistas, le huyen como el diablo a la cruz al riesgo. El inversionista, como se conoce en microeconomía, racional. ¿Verdad? El racional. El que si tú le pones 2 manzanas iguales ahí, una vale 10 y una vale 5, dice, no, dame la de 5, él no coge la de 10. Entonces, eso sería la parte cualitativa. Y la parte cuantitativa es, dame la relación beneficio-costo. Si lo que eso te va a dar son 1.734 millones de ahorro a la población, que eso y nada es lo mismo. Pero si le vamos por 15,000 millones con esta semana, mañana, pasado, cuando se anuncia el subsidio, nos metemos en 15,000 millones de pesos en el subsidio al sector combustible. Entonces eso es nada. Entonces, cuantitativamente tampoco va a tener ningún impacto, porque lo que va a bajar la tasa de inflación es en 0.5%. Y entonces te va a afectar la inversión, te va a afectar la generación de empleo, te va a tener a ese sector productivo con el corazón en la boca por 6 meses. Entonces, no hay manera de que, mira, me lo pueden dar con cucharita, me lo pueden presentar con manzanita para que me justifiquen ese tipo de medidas, y no hay modo, no hay manera, a mí no me entra en la cabeza. Yo la verdad no entendí qué obcecación, qué delirium tremens fue que le dio, porque uno a veces, cuando juega ajedrez, uno ve una jugada y analiza aquí, cuando va a coger la ficha, coge la que no es. Eso le pasa, ha pasado. Pero habiendo tantos reclamos de la población, habiendo tantas recomendaciones de buena intención, contributivas, como las que hacemos aquí, por ejemplo, y no se echó para atrás, sácame esos 20 productos, y este tema ni siquiera lo hubiéramos estado discutiendo, pero en lo absoluto. Y hubiera sido un éxito, un logro, solamente hubiera sido aplaudir las medidas, como esta de la plan siembra. ¿Cómo no aplaudirlo? 150 tractores, 20 rastras, darle tasa adecuada, garantizarle semilla para que todo el que quiera sembrar, eso está bien. Y bueno, el presidente Fernández lo critica, dice, bueno, se debió haberse hecho mucho antes. Siempre habrá crítica, siempre puede ser, está bien, pero al final, por lo menos eso se está haciendo. Entonces uno lo aplaude, pero contra medidas contradictorias ni siquiera te ayudan a ti, y lo que hace es que generan flancos para que se te critique. Y el productor que está siendo afectado, evidentemente que tiene su dolor aquí. Y aunque a lo hecho pecho, ya hay que enfrentar la situación, pero siguen con su dolor acá. Y cuando va un productor de pollo a un supermercado y encuentra eso lleno de ahí de pollo de allá de Brasil, óyeme, le duele en el alma. Y a las personas que somos conscientes, que queremos la producción nacional, que entendemos la importancia en términos globales, tanto de seguridad alimenticia por cualquier circunstancia, y de generación de empleo y de productividad y de todo, y de exportación y de potencialización de la agroindustria local, todo eso nos duele. Duele, caballero, duele. Señores, vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.